Palabra de Dios en Apocalipsis 3:9. Gloria al Señor, ya lo tienen, pues leámonos juntamente la palabra de Dios. Dice así: en nombre del Señor, dice así: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moren sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, y reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. Entonces, pues vamos a meditar un momento la palabra de Dios y puede tomar asiento. Entonces, la palabra del Señor nos dice aquí que hemos estudiado el tema, que yo creo que aquí lo vamos a dejar. Ya no creo que vamos a cambiar más, más adelante vamos a cambiar de tema, porque ya hemos venido ya casi 4 mensajes, 5, ¿verdad? Entonces de ahí lo mismo estamos, porque el Señor es que quiere que su pueblo se prepare cada día. Entonces el tema que hemos entrado de la gran tribulación, y hoy hablamos un tema también que la antesala de la gran tribulación es la que hoy en día estamos en pleno siglo XXI. La Biblia es la guía, es el manual para nosotros, para que nosotros nos demos cuenta que el Señor quiere que su pueblo, que se siga preparando cada día, para que venga cuando venga el tiempo de la prueba, ya la iglesia ya no estará en esta tierra, sino que será arrebatado antes que comience la grande tribulación. O primero es la tribulación y después la grande tribulación. Usted lo sabe muy bien. Por eso usted, cuando quiere amar la palabra, lo guarda en su corazón. Y no basta que usted solo lo lee aquí en su mente, o lo tenga en su boca, pero lo importante es que usted lo ha guardado en su corazón. Es lo que dice el Señor: por cuando has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, y para probar para los que moran sobre la tierra. Así dice la palabra de Dios. Entonces se da cuenta de que el Señor Él sabe, su palabra jamás pasará, porque el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor Jesús. Entonces la palabra del Señor no va a pasar, la palabra de Dios va a seguir en la eternidad. Pero nosotros hoy estamos viendo los sucesos a nivel mundial. Nosotros sabemos que hoy en día, a través de los noticieros, a través que nosotros nos enterramos cada día. Cuando usted supo algo de que es porque la palabra ya está escrito, no pasen las cosas como tienen que pasar, sino que ya está establecido. El Señor así lo ha dicho en la palabra del Señor. Por eso aquí, donde quiero meditar
La palabra del Señor dice, ahí donde, gloria al Señor, y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Anteriormente hablamos de la iglesia. La iglesia es la iglesia, son las vidas que han aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la iglesia. La iglesia se compone el cuerpo de Cristo. Yo sé que hay muchas iglesias. La iglesia, miles iglesias hay sobre este mundo. Pero el Señor un día tiene que venir, tiene que arrebatar antes que venga la gran tribulación. Entonces nosotros sigámonos cada día, sigámonos amando al Señor y guardando su palabra, porque Él no solamente es la palabra, sino cuando usted guarda la palabra, usted puede estar en una iglesia todos los días, pero si usted no guarda la palabra también, el Señor quiere que usted guarde su palabra en su corazón. Es lo que el Señor, cuando usted guarde la palabra del Señor, usted puede ir a donde el Señor permite. Usted puede ir, pero usted tiene seguro que usted tiene guardada la palabra en tu corazón. Nadie te va a apartar, nadie, porque el Señor mismo ahí va a estar con usted. Y también nosotros no podemos decir que venga todos los días o que venga de vez en cuando. También cuando usted quiere seguir un seguidor del Señor, usted, donde usted se puede encontrar, usted ama la palabra del Señor, el Señor ahí va a estar con usted. El Señor jamás te va a fallar. O sea, la muerte que venga también el Señor, porque ya usted es una propiedad de Jesucristo. Usted ya no pertenece en el mundo. Hoy en día hay muchas iglesias, como que aquí, por eso el Señor escribió las palabras del Señor mismo. El apóstol Juan dice, y dice ahí donde, gloria al Señor, dice ahí donde hemos leído, y aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás. También se puede decir, es la misma, se puede decir donde una vida, o hoy en día hay iglesias que ya no está el Señor. Se puede convertir en una sinagoga. Usted sabe que es una sinagoga, donde el Señor mismo mencionó muchas veces en Mateo, en todos los 4 evangelios, habló de las sinagogas. Una sinagoga no es el mismo que parece ser que es iglesia, pero no es iglesia, solo es una apariencia, que es iglesia. Ahí se reúnen, ahí se medita la palabra, pero por eso aquí el Señor dijo, y aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que venga y se postre a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Dice el Señor. Usted sabe que la iglesia, la iglesia es elegido del Señor. Usted sabe, también dice en 1 de Pedro 2:9. Ahí lo dice bien. ¿Cuáles las características de la iglesia del Señor? Porque usted no es cualquiera. Usted es comprado por la sangre del Señor Jesucristo. Hace más de 2000 años. Y por eso leamos donde dice 1 de Pedro, en 2:9 dice aquí. El pueblo de Dios dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas y la luz admirable. Ahí está el pueblo del Señor, el pueblo es la iglesia. Pero usted marca la diferencia entre una iglesia del Señor y una sinagoga. Una sinagoga se convierte también como que se parece ser iglesia, pero dice la palabra del Señor que no es iglesia, sino que es una sinagoga de Satanás, solamente porque dicen que ellos quieren ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entonces hoy en día, cuando nosotros examinamos la palabra del Señor, hay muchas que dicen que están en una iglesia, pero todavía tienen su mirada al mundo, todavía les llama la atención el mundo. Entonces el Señor dijo, bien le dijo, aquí en su palabra estamos meditando, dice, si quieren ser judíos y no lo son. Ustedes saben que los judíos son la sangre de Abraham, el padre de la fe, dice la Biblia, que él fue el amigo de Dios. Entonces toda su descendencia fueron los judíos, pero los judíos también rechazaron a Jesucristo. Ellos creían en Dios, pero cuando vino el Salvador del mundo, a ellos no lo aceptaron. Y por eso el Señor le dio a un pueblo que no era pueblo, dice aquí donde hemos leído también ahí en primera de Pedro, que no era pueblo. O sea que el pueblo del Señor está compuesto por judíos y gentiles y todas las gentes, todas las gentes de este mundo. No importa hoy en día, por eso está la salvación, es para todo. El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida, tiene salvación en el Señor. Entonces ya no hay diferencia que judíos y gentiles. La Biblia nos habla de tres grupos de personas. Está el pueblo de Dios, que es la iglesia, que es comprado por la sangre de Jesucristo. Y está también el mundo gentil o las naciones. Ahí están ellos también y Dios les llama. Hoy en día, por eso la palabra de Dios hoy en día se está predicando en todo el mundo entero, a través de los medios. Aleluya. Y se sigue predicando la palabra del Señor. Gracias a Dios que la ciencia se ha avanzado, la ciencia, la tecnología, gracias a Dios, Dios ha permitido. El Evangelio hoy en día, el Evangelio se ha expandido para que sepa que hay un Dios que les ama, hay un Dios, el Dios es misericordia. Y bien lo dice la palabra del Señor, que Él ama al pecador, pero no ama al pecado. Ama al pecador, todo aquel que se arrepiente de sus pecados, viene a ser a los pies de Jesucristo. Con todo corazón Él lo perdona. Y por eso nosotros es importante que nosotros anunciemos bien la palabra de Dios. Entonces la iglesia es el deber. Es el deber, tiene que evangelizar, tiene que hablar de Cristo. Esa es la iglesia. Pero por eso hay una diferencia entre una sinagoga que solamente es de apariencia, solamente que se dice que es cristiano, pero su estilo de vida es otra. Entonces no puede vivir una doble vida. Y por eso el Señor dice que le dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Sino que ahí ellos mismos mienten, ellos mismos se engañan, ellos mismos no se dan cuenta. Lo que ellos hacen se convierte en una vida religiosa. Por eso la vida del cristiano tiene que ser constante en la casa del Señor. Ahora uno si viene solo ocasionalmente, solo no es iglesia todavía. La iglesia es la iglesia, tiene que estar convertida en el Señor. Porque en las iglesias hoy en día hay tres grupos, como les digo, hay tres y hay otros tres grupos más y nosotros agregamos, si nosotros meditando la palabra del Señor, que está el pueblo de Israel, que es el pueblo terrenal, que Dios los eligió, pero ellos por su desobediencia rechazaron
al Mesías, al Hijo de Dios prometido para ellos. Lo rechazaron. Por eso ellos mismos no quisieron que el Señor Jesucristo les hablara del reino de Dios. Y por eso ellos mismos lo confrontaron y dijeron, no es el Cristo, porque ellos querían un Cristo político, un Cristo que apoye. Pero por eso el Señor mismo dijo, su palabra dijo Él mismo, mi reino no es este mundo. Él los habló así, los confrontó con la palabra y todo. Pero por eso, ese pueblo, todavía hoy en día se está esperando al Mesías, todavía. Pero para nosotros, por eso el Señor, que nosotros lo eligió a usted y me eligió a mí. Entonces ese es el deber nosotros de la iglesia. No nos cansemos, hablémonos. Y también según nuestro testimonio, si usted no puede evangelizar, no puede hablar de Cristo, pero también hay que dar testimonio que usted es una iglesia del Señor. No solamente es usted una sinagoga, porque así dice el Señor, porque una sinagoga es solamente, se hace de aparecer que dicen ser cristianos, pero no lo son, sino que hoy en día eso es lo que ha pasado en muchos, hoy en día las iglesias. Ya no quieren dar testimonio, ya no quieren hablar, ellos solo entretenimiento, solo nomás pasando el tiempo. Y ahí lo dice la palabra del Señor, por eso, cuando estamos meditando, dice, gloria al Señor, dice, gloria al Señor, reconozcan que yo te he amado, dice. Y aquí donde vemos, porque cuando has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar los que moren sobre la tierra, dice. Entonces ahí sabemos que este versículo ya lo hemos repetido varias veces. Entonces usted guarde la palabra. No baste usted que tenga la mente solo la más aquí, almacenada la palabra del Señor, porque sabe también que el enemigo también, él no va a pensar que él es también, es conocedor de la palabra del Señor. Él lo sabe todo. Lo sabe más que usted, la palabra del Señor, pero por eso tiene sus emisarios, tiene sus siervos que tuercen la palabra del Señor. Porque ese es el propósito de él, los tuercen, ya no creen la palabra. Por eso hoy en día hay hombres que se creen más que lo que ellos piensan. Nosotros creemos la Biblia que fue inspirada por Dios, y hoy sabemos que hay religiones. Ahí creo que ahí se convierte la sinagoga de Satanás una religión. Pero nosotros, ustedes no estamos siguiendo a una religión nomás, estamos siguiendo a Jesucristo, al Hijo de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Este Evangelio es poder de Dios. No es como dicen muchos, nosotros estamos siguiendo la religión de Martín Lutero. Como hoy nos dicen que nosotros solo estamos siguiendo a ese hombre, que él cambió la escritura, dice. Pero nosotros sabemos que es el autor de sentido de la palabra. Es el Señor Jesucristo. Dejó su palabra escrita por los apóstoles y por los profetas anteriormente. Entonces por eso nosotros, porque estamos siguiendo al Señor resucitado, no estamos siguiendo a un hombre. Ahora los que ellos se autonombran solamente una sinagoga, entonces ellos, por eso ellos tienen que defender, tienen que hablar de su religión, pero más no habla de salvación que hizo Jesús por la humanidad. Eso es lo que se convierte en una sinagoga de Satanás, y que Dios lo reprenda, porque dice la Biblia, donde nosotros encontramos, leámonos segunda de Corintios, donde dice ahí también como el enemigo
cómo trabaja astutamente, engañando. Gloria al Señor. Segunda de Corintios. Aleluya. Gloria a Dios, dice así la palabra del Señor, segunda de Corintios 11:14, creo. Así. 11:14 dice la palabra del Señor, dice: y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí bien lo dice la palabra del Señor, que no os maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo que la Biblia, la palabra del Señor dice? Que se convierte como un ángel de luz, como que dice el evangelio que ellos llevan es el verdadero. Por eso nosotros sigamos adelante. Nosotros no somos muchos, pero se da cuenta que el Señor nunca nos va a dejar. Un día va a quitar su iglesia en esta tierra. Si hablamos, nosotros estamos meditando la palabra del Señor de profecías bíblicas. A nosotros Dios nos ha dado la oportunidad de hablar de la profecía bíblica. Y por eso cuando nosotros entramos en la palabra de Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan. Él dice que vio y oyó. Vio todas las cosas que iban a suceder cuando él, en el pasado, pero él viajó en el futuro. Para nosotros hoy no se ha cumplido todavía el libro de todo Apocalipsis, el libro de las revelaciones. ¿Cómo es que el Señor no solamente le dijo, sino que le mostró? Por eso los profetas vemos que nosotros podemos usar la palabra, son videntes, que ellos vieron. No solamente vieron, Dios los mostró, porque viajaron al futuro. Nosotros sabemos que ellos son los apóstoles que hablaron, inspiraron por aquí. El Apocalipsis no fue solamente inspirado, sino que el mismo Señor le dijo: sube acá. Cuando nosotros leamos también Apocalipsis 4, dice, solo creo que hay un versículo, dice: y después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, y dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Amén, gloria al Señor, lo va a hacer el nombre de Jesús. Ahí lo dice el Apocalipsis 4:1, cuando el Señor dice que también el apóstol Juan fue arrebatado en el cielo, y por eso el Señor dice que sube acá y te mostraré todas las cosas. Entonces él viajó en un futuro. Nosotros, para Dios, él lo mira todas las cosas igual. Lo mira igual del pasado, del presente y del futuro. Pero nosotros, con el tiempo, nosotros miramos igual. Pero hay otro tiempo de la eternidad con el Señor. Por eso sabemos, el Señor solamente ha pasado 2000 años. Para nosotros ya era bastante. Nosotros desde 2000 años, desde el día de Pentecostés empezó la iglesia. Usted sabe la historia de la iglesia. Desde ese día empezó hasta hoy en día, llevamos más de 2000, casi 20 años. Ya estamos en esta dispensación que nosotros nos tocó vivir. Pero para el Señor dice su palabra que solo 2 días, porque así lo dice, si es primero o segunda de Pedro, dice que para Dios 1000 años es como un día. Y apenas ha pasado 2000 años, para el Señor solamente 2 días. Entonces el Señor, todavía en Él hay esperanza. Si todavía usted no se ha convertido en el Señor Jesucristo, todavía tiene la oportunidad de empezar una verdadera iglesia, que es como nos enseña la palabra del Señor, es la Filadelfia. ¿Qué es lo que quiere el Señor?
guardando su palabra, vivir en obediencia con el Señor. Y por eso usted no se cansa de guardar la palabra, de escuchar la palabra, guardar en tu corazón el Señor. Por eso el Señor tan precioso. No hay otro Él como Él. Por eso ámalo. Cuando usted quiera amar al Señor, cuando ya llegue la hora de servicio, usted se desespera, usted viendo la hora que ya va, usted viene gozoso en la casa del Señor. Pero hay hermanos que todavía no tienen esa convicción. Hoy en día hay personas que son cristianos es que se llaman ser cristianos, pero todavía no se preocupa por el servicio del Señor, no aman la palabra, lo quebrantan la palabra, pisotean la palabra. La palabra es la única medicina. A veces hay palabras que nos confrontan, nos dicen la realidad, pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que humillar ante el Señor, tenemos que pedir misericordia. Es lo que quiere el Señor, pero hoy en día hay personas, cuando las palabras los confrontan, puede ser el Señor está hablando en tu vida, pero hay personas, el Señor siempre dice, la palabra del Señor es martillo, es fuego también, es espada de doble filo. Pero cuando la palabra que nos confronta nuestras realidades, usted tiene que humillarse ante el Señor y pide perdón. Usted, mientras hay vida todavía, hoy para el adulterio, para el fornicario y todo, el Señor quiere que ninguno se pierda, dice, todos proceden al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere, que su iglesia se convierte en verdadera iglesia, no en iglesia, no solo de apariencia, no es una vida religiosa. Usted sabe que es una vida religiosa, cuando usted puede, cuando usted le da la gana, eso es lo que hoy vive el pueblo de Dios, y por eso no tiene compromiso el Señor, no tiene compromiso con el Señor, porque ellos hacen lo que ellos quieren, y no como la palabra dice, sino que ellos, por eso saben bien que usted la palabra ponga por obra. Si todavía usted no ha hecho su conversión al Señor, conviértase. Mientras hay vida, hay esperanza, todavía el Señor le está llamando. Aleluya. Al mundo entero está hablando. Por eso están los predicadores, están los pastores, están los evangelistas que hablan de la venida del Señor, porque la venida del Señor no quiere que ninguno se pierda, pero ojalá que nosotros estemos toditos y vayamos para el cielo. Ese es el deber, ese es lo que usted quiere, que vayamos para el cielo todos. Pero más lastimosamente va a llegar el día que no se van a ir para el cielo, sino que se van a ir, porque la Biblia nos enseña que solo hay dos lugares: el cielo o el infierno. Entonces uno, el hombre y la mujer, tiene que escoger. Aunque uno ya es cristiano, pero siempre la palabra del Señor nos habla. Porque hoy en día, a través de muchos falsedades, yo sé que hay falsedades en la vida del cristianismo. Porque ellos quieren lo que el mundo les llama la atención. Hoy en día vamos entrando de fin de año. Y muchas personas fallan al Señor, pero después empieza el otro año nuevo, y ya se empieza a reconciliar con el Señor. Pero Dios no quiere un pueblo así, que un tiempo que se quiere y después otro tiempo se aleja al Señor. Dios no quiere. Si el Señor los agarra, nosotros lo conocemos, la venida del Señor, se van a quedar esas personas y ya no van a tener oportunidad, porque ellos escucharon la palabra, porque ellos y no lo quisieron arreglar sus vidas y no quisieron amar la palabra, poner por obra la palabra. Por eso la palabra es importante que nosotros amemos la palabra. Yo sé que estamos hablando de profecía bíblica, y en otro, si nosotros hablamos de otro, también hablamos
nosotros estamos la antesala de la gran tribulación, pero no ha acontecido nada. El Señor lo dijo en su palabra que solamente es el día de principio de dolores que estamos apenas. Pero vemos las cosas cuando el Señor venga por su iglesia. Y por eso ha dado todavía. Muchos han dicho que la venida del Señor iba a ser en el 2000, iba a ser en el 2000, en el 2011, iba a ser en el 2012, iba a ser 2017 y así sucediendo. Pero nosotros sabemos la palabra del Señor, que no hay hora y fecha y día exacta, sino que solamente nosotros esperemos. Puede terminar el otro año, puede empezar el otro año, pero el Señor pronto o la muerte nos sorprenda. Si nosotros estamos viviendo la palabra del Señor, seguramente usted va a partir hacia la eternidad con el Señor en el cielo. Ese es el deber de usted y ese es el deber mío también, que tenemos que caminar en santidad en el Señor, amando la palabra y no solamente de una vida de apariencia. Porque hoy en día, como les repito, hay muchas que no quieren someterse a la obediencia, porque no quieren hacer discípulos del Señor. Por eso el Señor dijo: el que quiera ser mi discípulo, niegue a sí mismo y tome su cruz cada día. Eso es lo que las personas, eso es lo que les cuesta, eso es lo que no quieren llevarla, quieren llevar una vida bien. Y por eso hay iglesias, hoy en día hay iglesias de mega iglesias, que solamente, aunque profesan a ser cristianos, pero no viven en la realidad. Hoy en día no viven una vida corrompida. Cuando nosotros hablamos de Apocalipsis, por eso hoy en día las personas o los líderes de la iglesia, que ellos están enfrente de la obra, ya no quieren hablar de Apocalipsis, porque dicen que si hablan de Apocalipsis es un libro de miedo, es un libro que mucha gente causan pánico, dicen que eso nosotros no queremos porque este libro es muy fuerte, entonces no hay que asustar a la gente. Con Apocalipsis habla de la bestia, habla del sello el sello de la bestia, habla de los 7 sellos, 7 trompetas y el lago de fuego y todo. Y ellos no quieren oír, solo quieren oír una prosperidad, un evangelio moderno, un evangelio donde todo es show, todo es de concierto, todo es así. Hoy en día por eso la iglesia se va marcando la diferencia. Si usted quiere una iglesia como la de la Filadelfia, o quiere una iglesia como una sinagoga nomás, que solo entretenimiento, es lo que hoy está pasando. Entonces, por eso, pero el Señor va a venir por un pueblo sin mancha, sin arruga. Dice, por eso el Señor le está permitiendo, porque eso es lo que está pasando en las iglesias hoy en día. Por eso empezamos ya casi, estamos en la antesala de la gran tribulación y también estamos ya culminando ya pocos meses. Nos falta 2 meses para terminar el año, entonces ya empiezan las fiestas, fin de año. Usted sabe que ya nosotros ya estamos próximos a uno que es mucha gente. Estamos estudiando un tema yo para esto también de ya el 1 de 1 de noviembre. Ya la gente ya tienen listos. Y hay otras iglesias que no es malo de celebrar esa de Halloween en las iglesias. Dicen, así lo marcan, así lo dicen, que eso no es malo, a ganar las almas, a ganar a los jóvenes para Cristo. Pero ¿a qué punto ha llegado? Nosotros no podemos, dice la Biblia, que nosotros no podemos quitar ni podemos agregar, sino que conforme la palabra del Señor está escrito. Tenemos que hablar, tenemos que así. Por eso la iglesia del Señor tiene que vivir. Por eso la iglesia, la verdadera iglesia del Señor, cada año se va alejando, se va como que nosotros espiritualmente o también materialmente no estamos siguiendo, creciendo. Es por lo mismo. Porque hay gente que si nosotros damos la palabra es que nosotros no tenemos amor, nosotros hablamos muy duro la palabra, y hay gente dice que